Dios te bendiga, querido hermano, qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 89. Este es el último salmo de la tercera división del libro de los Salmos. El Salmo 89 está dividido en dos secciones. La primera habla sobre agradecimiento, sobre el pacto que Dios hizo con David, pero luego en la segunda división ya es un cambio totalmente drástico, diferente, porque allí David empieza a reclamarle al Señor, aparentemente reclamarle, pero termina agradeciéndole y suplicándole que le ayude, y termina el salmo con un amén, amén poderoso. En medio de estas divisiones aparecen varias ideas interesantes que me gustaría analizar. Del versículo 1 al versículo 4, por ejemplo, empieza alabanza a Dios por todo lo que Él hace. Versículo 15 al 37, alabanza a Dios por su grandeza y sus promesas. Ahora, desde el versículo 38 al 45, que es donde se hace el cambio drástico de la temática que va dirigiendo el salmista, allí hay quejas por el aparente incumplimiento de las promesas de Dios. Y del versículo 46 al 51, ruego por el cumplimiento de las promesas y la restauración al favor de Dios. Y termina el salmo en el versículo 52 dando una doxología y doble amén, indicando así la terminación de la tercera división de este libro maravilloso de los Salmos. Hemos aprendido grandes cosas hasta aquí. La sierva de Dios, Elena de White, dice algo interesante en Mensajes Selectos. Dice: leed los Salmos 89, 90, 91, 92 y 93. Se me ha llamado la atención a estos asuntos. ¿No tomaremos en cuenta la palabra del Señor? Estas cosas fueron escritas para nuestra admonición a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y acaso no debieran ser tema de estudio en nuestras escuelas? La palabra de Dios contiene lecciones instructivas que se dieron para reprender, amonestar, animar e impartir ricas promesas. Un alimento como este no sería comida a su tiempo para la juventud. Interesante. Debemos estudiar la palabra del Señor con esmero, con interés. Estos salmos 89, 90, 91, 92 y 93 nos dejan unas lecciones importantísimas. Dice la carta 18 del año 1890, la justicia tiene hermanos gemelos que siempre debieran andar a su lado, la misericordia y el amor. Interesante, de esto es lo que habla el Salmo 89, de no olvidar ni descuidarnos en esos asuntos. Dice el versículo 1, Salmo 89, 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Interesante este pacto que hace el salmista David aquí con Dios. Cantar, declarar las misericordias de Dios perpetuamente. Y es de lo que te acababa de hablar, acerca de que tú y yo, querido hermano, no podemos olvidar nunca la misericordia. En cada caso, en cada situación, en cada asunto de nuestra iglesia, antes de decir cualquier cosa de algún hermano, tengamos en cuenta la misericordia, el amor. A veces nos convertimos en jueces de nuestros hermanos y queremos tratar a los hermanos con rudeza. Olvidamos la misericordia. Nos olvidamos que así como Dios tuvo misericordia por nosotros, nosotros también debemos sentir misericordia por nuestro prójimo. Recordemos esa parábola que Jesús cuenta allí a Pedro, cuando Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. No 7 veces, dijo Jesús, sino 70 veces 7. Y allí dice, esto lo encuentras en Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, la historia, la parábola que Jesús le cuenta. Por lo tanto, dice, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Ten en cuenta este detalle, millones de monedas de plata. Dice el versículo 25, no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda.
El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Nótese bien, este hombre le debía a su amo millones de monedas de plata, pero el deudor que le debía a él solamente le debía miles de monedas, o sea, muy pocas. Y entonces el hombre lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó aquel hombre. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. ¡Qué crueldad tan terrible la de este hombre! Y el versículo 31 de Mateo 18 sigue diciendo: cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron demasiado. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús le dice a Pedro: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Esa parábola, querido hermano, explica a la perfección la misericordia que tú y yo debemos tener por nuestro prójimo. Porque dije, versículo 2, para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos, afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Este era el compromiso, el pacto que Dios había hecho con los descendientes literales del rey David. Si ellos se mantenían fieles a Dios, si eran misericordiosos, entonces Dios afirmaría la descendencia y edificaría su trono por todas las generaciones, dice el versículo 4. Confirmaría, los mantendría firmes. Pero lamentablemente el pueblo, la descendencia literal de David, se desvió, se corrompieron, olvidaron la misericordia. Empezaron a esclavizarse, a oprimirse entre ellos mismos. Empezaron a discutir, a pelear entre ellos y se olvidaron del mensaje que Dios les había entregado por medio de David y también por medio de los profetas. Se desviaron, se apartaron. Sin embargo, esas promesas hechas a David y su descendencia, aunque no se cumplieron en la descendencia literal de David, ahora todas esas gloriosas promesas se cumplen finalmente en Cristo Jesús. Y tú y yo, querido hermano, podremos también ser acreedores de esas mismas maravillosas promesas. Dios quiere cumplirlas en nosotros. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, dice el versículo 5. Versículo 6, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los presentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Ahora el salmista David empieza a recordar todo lo que Dios hizo y cómo el pueblo empieza a olvidarse de todas esas promesas, de todos esos hechos maravillosos que Dios realizó por amor a su pueblo. Aquí Rahab es un simbolismo de Egipto. Esto ya lo estudiamos en el Salmo 87. Pero nótese bien cómo el Señor obra a través de su pueblo, cómo hace maravillas en ellos, y aún así ellos se olvidaron de todas esas maravillas. Mira lo que dice el versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Interesante, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Ya él había expresado, y ya hemos leído algunos salmos
donde David clama y pide a Dios que haga resplandecer su rostro sobre él. Y de hecho, estas eran las palabras de bendición que los sacerdotes expresaban al pueblo. Números capítulo 6, versículo 25 dice, por ejemplo, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ahora el salmista dice aquí, es bienaventurado el pueblo que sabe aclamar a Jehová, porque andará en la luz de su rostro. Pero lamentablemente el pueblo no supo aclamar a Jehová. Lamentablemente el pueblo se desvió de Jehová. Lamentablemente el pueblo de Israel empezó a servir a otros dioses, a aclamar a otros dioses, a Baal, a Astoret, a Istar, a todas esas deidades paganas, a todas esas deidades que no les ofrecían nada, que eran simplemente estatuillas, eran ídolos, pero no les brindaban nada y se olvidaron de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, aquel Dios maravilloso y poderoso que los había sacado de la esclavitud de Egipto y los había llevado por el desierto, que les había dado tanto alimento, les había provisto todo lo que ellos necesitaban. Se habían olvidado de ese Dios maravilloso. Por eso la luz de Cristo no los pudo alumbrar más y ellos quedaron en tinieblas. Versículo 19, mira lo que dice. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido del pueblo. Ahora el salmista va a hablar de aquello que dice 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8 al 17. Esa visión, esas palabras, ese pacto que Dios hizo con David empieza a registrarse desde el versículo 19 en adelante. Se habla acerca de eso. Y es interesante porque David recuerda todas esas palabras que Dios le había hablado. Y nótese bien que dice, he exaltado a un escogido de mi pueblo. No es alguien del linaje real, no es alguien poderoso, no es un encumbrado rico, millonario o un poderoso, no. Dios llamó a un escogido del pueblo, dice, una persona del común, y Él lo exaltó. Es interesante esto. No importa quién tú seas, querido hermano, tal vez no tengas los muchos estudios, tal vez no tengas los muchos recursos económicos, tal vez te sientas indigno, te compares con otras personas y te sientas inferior, pues no lo hagas, no te compares, porque Dios puede llamar a toda aquella persona que esté dispuesta a dejarse utilizar por Él. No importa si es rico, si es pobre, si es mendigo, no importa. Dios no hace acepción de personas. Dios puede utilizar a todo aquel que se deja utilizar por Él. Y así pasó con el rey David. Y nótese bien que aunque David no era el capacitado, sin embargo, Él le dio la capacidad para realizar todas las tareas por las cuales Él lo había llamado. Palabra de vida del gran maestro, dice la sierva de Dios, todos sus mandatos son habilitaciones. Y hay una frase que siempre se ha dicho por allí, Dios no llama a personas capacitadas, sino que Dios capacita a aquellas personas que Él ha llamado. Esto es algo muy interesante. Así que no te sientas indigno, no te sientas inferior, más bien déjate utilizar por Cristo, ponte en sus manos y Él te exaltará y te convertirá en una mujer, en un hombre poderosos para su honra y su gloria. Así como lo hizo con David. Sigue leyendo todo el Salmo, no vamos a tener todo el tiempo de leerlo, pero es interesante que tú puedas leerlo allí en tu casa. El versículo 29, mira lo que dice. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Esto se cumpliría finalmente en Cristo. Como te dije al principio, la descendencia literal del rey David se descarrió, se desvió, se apartaron, no hicieron lo correcto y por eso Dios no pudo cumplir sus promesas en ellos. Pero esas promesas se cumplieron en Cristo y en todos aquellos que acepten a Cristo Jesús. Como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego del versículo 38 en adelante, el salmista cambia su metodología en el canto y empieza a reclamar al Señor, a reclamar porque siente que Dios lo ha abandonado, lo ha despreciado. Sin embargo, termina su salmo suplicándole y clamándole a Dios. Todos esos reclamos son productos de cómo se siente David. Se siente mal, está pasando por una prueba, él está desesperado, pero no pierde su confianza en Dios. Y eso es algo muy especial.
Pero nótese bien todo el contraste y todo lo que encontramos en este salmo. Por eso es que la sierva de Dios, Elena de White, dice que debemos leer con atención los salmos 89, 90, 91, 92 y 93. Esas cosas fueron escritas para nuestra admonición a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta es la recomendación de la sierva de Dios, así que vamos a leer con detención estos salmos que siguen, porque tienen grandes lecciones para nosotros, junto con el Salmo 89. Por eso, querido hermano, léelo con detención allí en tu casa, analízalo, profundiza más de lo que yo he tratado de profundizar, para que tú encuentres lecciones lindas que Dios te quiere entregar a ti. Por eso, hoy es importante que aceptes a Cristo y deja que Él controle, oriente y guíe tu vida de aquí hasta que Él venga. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 89. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!